Este año se duplicaron los trasplantes de córnea en la provincia. Hace años el tiempo de espera para un trasplante era de 3 años, pero en el último año la donación de órganos y tejidos aumentó un 90%. Se espera llegar antes de fin de año a 1.200 trasplantes de córnea. Un gran cambio fue el Plan Hospital Donante. Hoy, Buenos Días Buenos Aires recibió al doctor Daniel Macazaga y a la doctora Adriana Fariña, de CUCAI. Así es, bueno, bienvenidos, buen día. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Bueno, se triplicaron la cantidad de los trasplantes de córnea, que es un dato bueno, ¿no? Positivo en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, sí. Eso Bien. nos permitió, al día de la fecha, decir que un paciente ciego que se inscribe en lista de espera dentro de la provincia se trasplanta 15 días, en 15 días se está trasplantando. Una Cuanto persona que- antes sí. tenía que esperar más de 2 años por ahí. En 15 días nada más, una persona que va al oculista, se hace todos los estudios necesarios y le dicen, mira, estás necesitando un trasplante de córnea, se anota. En situación de ceguera. Sí, Claro. ya esa extrema. Lo que digamos. pasa es Sí. que tenés pacientes que la patología más frecuente es el queratocono, que es una deformación de la córnea en Sí. forma de cono. Entonces, eso hace que el paciente pierda la vista. O sea, pacientes de lista general, por su evolución, van pasando a ceguera. Bien, Claro, hay distintas prioridades. Claro. Los chicos tienen prioridades, Claro. hay urgencias como una perforación de córnea, por ejemplo, eso es una urgencia nacional, tiene prioridad. Después Sí. los ciegos, como te decía el doctor, y recién después vienen los pacientes de lista general. Claro. O sea, se ordenan por prioridades. ¿cuántos habrá en la lista de espera? 1782 debe haber hoy, Sí. más o menos. Tienen un cálculo de quizás... De provincia siempre, Sí, ¿no? de cuánto tiempo puede llevar para que todas esas personas puedan acceder al trasplante. ¿Hacen un cálculo ustedes eso o depende mucho de la del cantidad donante? Claro. de donantes de córneas que hay. En este momento, si hiciéramos un cálculo, sería muy optimista porque estamos en uno de los mejores, o en el mejor momento, digamos. Sí. Si lo hubiésemos hecho hace 2 años atrás, estaríamos hablando de muchos años. De cualquier manera, hay pacientes que tienen más de 10 años en lista de espera en general, ¿no? Ah, claro. Ahora, la intervención es más sencilla quizás que si hablamos de otro tipo de trasplantes, ¿no es cierto? ¿Y dónde se hace acá en la provincia? Exacto, o sea, como te decía la doctora hace un rato, la córnea es un tejido avascular, no tiene rechazo, la operación tarda más o menos 2 horas, es una operación muy simple. Con respecto a lo que hablábamos de procuración, tenés 2 tipos de donantes. Los tipos de Glasgow 7, que son pacientes con un coma sobrepasado, que Sí. se les diagnostica muerte encefálica, y los donantes con paro cardiorrespiratorio, que son los que donan únicamente tejidos. O sea, cuando se abre una lista con cualquiera de los 2 tipos de donantes, los que primero van son las urgencias, que no pueden ser solo de la provincia, sino que son nacionales, después los pediátricos, después los ciegos y después la lista general. Bien, bueno, hay que tener en cuenta eso porque la familia es la que tiene que estar atenta en ese caso, ¿no es cierto? Correcto. Para estar atenta y para que esa persona sea donante. Sí, en realidad la ley de trasplante, que es la 23493, que es la ley que nos rige, lo que dice es que cada uno de nosotros decidimos, Sí, ¿no? es verdad eso. Sobre la donación, porque antes, bueno, uno podía decir que sí, la familia en última instancia era la que después se preguntaba, siempre se le consulta cuál es la última voluntad de la persona Sí. que falleció, pero es importante que nosotros transmitamos cuál es nuestra propia decisión, porque primero para que se nos respete esa decisión y segundo para no dejar esa carga a la familia, que a veces es difícil tomar esa decisión. La ley también tiene previsto que aquellos que no tomaron la decisión ni por sí ni por no son los que se llaman donantes presuntos. Claro. Se entiende que si uno no dijo que no es porque quiere ser donante. Porque es donante. Eso se tiene en cuenta, eso se aplica. Eso se aplica, pero siempre nosotros nos parece que lo más conveniente es poder hablar con la familia cuál es la decisión. Cada uno más o menos tiene algunas decisiones tomadas con respecto, a pesar de que, bueno, hablar de la muerte no es algo que a uno lo entusiasme, pero bueno,
qué sé yo, en general Es uno importante, tiene algunas cosas claro. pensadas y está bueno poder comentarlas con la familia. Exacto, está bueno poder hablarlo. Sí. Ahora es impresionante, ¿no? El trasplante de córnea, porque, bueno, ustedes porque trabajan en el tema no les debe parecer nuevo, pero hace pocos años que yo escucho de gente con ceguera que de golpe con esta intervención puede volver a ver. Es impresionante esa Sí. intervención que, como decían, de 2 horas. Nada. No hay que Muchos buscar chicos jóvenes. Claro, y ustedes, bueno, dicen prioridad a los niños. Sí. Evidentemente hay mucha cantidad de chicos que necesitan. No, porque Son bueno, pocos. justamente como, primero que no son tantos, y segundo que como tienen prioridad se trasplantan enseguida. Inmediatamente. Pero de cualquier manera quiero decir que es una cosa que no es una enfermedad de gente grande. Claro. Le puede pasar a cualquiera. Entonces, es tener en cuenta que, bueno, que algo Sí. que uno no va a usar más, Claro. puede servirle a otro, y eso Claro. es importantísimo. Fue una preocupación nuestra, o sea, con la doctora estamos desde los inicios, desde la creación de Cucaiba, o sea, hemos pasado prácticamente por todas las áreas. Sí. O sea, la doctora estuvo a cargo de procuración de Cucaiba, o sea, pasamos todas las etapas. Hace más o menos 3, 4 años veníamos haciendo trabajos poniendo énfasis en lo que era la lista de espera de córneas. O sea, y llegamos a esta situación, o sea, en que estamos contentos que por lo menos lo que te decíamos, un ciego no tiene que esperar para trasplantarse y vuelve a ver, que es lo importante. Claro. O sea, la concientización de la población en donar, o sea, fallece un familiar y ya haberlo hablado, como te dijo la doctora, tenerlo decidido. Hay veces que se ve gente joven, fallecida, y generalmente son casos traumáticos, son cosas que uno no se esperaba, y por eso la importancia de ya tenerlo hablado con la familia. Claro, El porque en ese equipo- momento la familia no puede ni pensar, digamos. No, y bueno, por eso es tan importante el equipo de salud, el proyecto del Hospital Donante, donde Sí. lo que vos le estás pidiendo a la población sanitaria, o sea, los médicos, las enfermeras, los técnicos, es que tengan en cuenta, pese a que nosotros estamos formados en realidad, sobre todo los más grandes, en que después de la muerte, bueno, no había otra cosa, o sea, el médico se formaba para atender a los pacientes Claro. hasta que fallecían. Bueno, nosotros ahora le tenemos que explicar a toda la gente de salud que en realidad se pueden seguir haciendo cosas, no para esa persona, Claro, para pero sí otras. para otra, porque el que espera es tan importante, el que espera una córnea como el hígado. Claro. Para el que está esperando, por supuesto su problema es prioritario, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo siempre que tenemos gente del Cucaiba aprovecho para que ustedes generen conciencia desde los medios, hablando acerca de desterrar además algunos mitos que circulan y que parece mentira, pero sigue habiendo gente que tiene miedo, y está bien, por ahí no tienen información, le falta información, tienen miedo. Una vez vino, creo que también del Cucaiba, que decían, pero es que es una locura pensar eso de que te roban los órganos porque vos dijiste que eras donante, porque para robar y después dárselo a otra persona hace falta todo un equipo de gente que no existe. Eso digo, podés explicar que no Sí. hay que tener miedo y que es No, fundamental por donar los supuesto. órganos. No, yo creo que debe ser una de los Mitos. sí, de los mitos más grandes, y esta debe ser una de las actividades más controladas que hay dentro de la salud. Eso. Qué sé yo, uno puede ser cardiólogo y bueno, trabaja, hace un paro y vos haces una reanimación y nadie te va a preguntar si reanimaste 15 o 20 minutos. En cambio, para hacer un diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos hay protocolos, hay tiempos, hay establecido estudios, cuánto tiempo. O sea, está todo tan reglado, tan pautado, y aparte, bueno, por supuesto, como bien decís vos, todo lo que tiene que ver después con la ablación de esos órganos y la distribución, porque en caso de córneas no, pero en el resto de los órganos es fundamental la compatibilidad. O sea, Claro. si uno quisiera, en el supuesto, en el delirio, decir, bueno, quiero un riñón, si ese riñón no es compatible, no va a funcionar. Y no es tan fácil encontrar a alguien compatible, sino de hecho, fíjate vos, que a veces entre familiares, No se puede. padres, hijos o hermanos, no son compatibles, así que imagínate lo difícil que es. Con lo cual, si no hay una compatibilidad adecuada, ese riñón no va a funcionar. Entonces, Exactamente. es una fantasía que es... Y qué lástima que se impráctica. metió tanto, ¿no es cierto?, en el imaginario de todos, porque Sí, lo que genera bueno. es poner cierto freno a estas cuestiones, de que tendría que ser tan natural que todos digamos, bueno, yo si me pasa algo, quiero donar, porque es donar vida, ¿no es cierto? Absolutamente. No es un eslogan, es así. No, es tal cual. O sea, uno, me parece que la mejor manera es conocer los pacientes que están esperando. Exacto.
es la manera de entender y no esperar a que la gente salga en televisión pidiendo que Claro. necesita, pensarlo antes, ¿no? Lo que pasa también, o sea, los mitos se crean porque yo fui durante muchos años el jefe de neurólogos de Cucaibá. Bien. O sea, la gente por ahí, lo que era el diagnóstico de muerte antes, que era el paro cardiorrespiratorio, estaba tan enraizado, o sea, y cambiarlo dura mucho tiempo eso, Sí. es un cambio de mentalidad de la gente. Ahora, yo siempre decía una cosa, o sea, si la gente creía tanto en el paro cardiorrespiratorio como similitud de muerte, una persona que estaba con circulación extracorpórea, pues le habían parado el corazón y le habían puesto en una máquina, teóricamente estaba muerta. Claro. Ahora, todo el encéfalo, que el encéfalo es el cerebro y el tronco cerebral, que es la parte del medio que regula todo lo automático, incluso la respiración, cuando eso, por una hemorragia, un infarto o un traumatismo muy grave por el edema que ocasiona, muere, o sea, no hay ningún tipo de signo de actividad cerebral medida por equipos como el electroencefalógrafo o potenciales evocados que miden si el paciente ve, escucha o siente, nos hacen emitir ese diagnóstico que decía la doctora, que es muy preciso. O sea, Claro. Antes, por un paro cardiorrespiratorio, venía el médico, le ponía el estetoscopio, decía no late, listo. Ya está. Es mucho más seguro el diagnóstico de muerte encefálica que el otro. Bueno, impresionante. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por la Nos volvemos a ver invitación, ¿eh? en breve. Gracias.